¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a analizar, vamos a compartir un análisis con ustedes sobre las perspectivas más recientes que estamos observando en la economía mexicana. De hecho, la información en términos de el ritmo de crecimiento, la conducta, diríamos de manera más exacta, que está ofreciendo el Producto Interno Bruto de México en los últimos trimestres, pues nos pone en una complejidad que reacomoda, reajusta las estimaciones sobre el cierre del presente ejercicio fiscal. Eso nos parece que es importante con los datos del día viernes que dio a conocer el INEGI sobre el valor del Producto Interno Bruto en términos nominales y en términos reales. Me parece que es indispensable apuntar que no obstante esta coyuntura de complejidad en el crecimiento económico, también habría que, a nuestro juicio, resaltar de que los fundamentales económicos, el marco macroeconómico, si lo queremos ver así, de México, sigue siendo robusto. Es decir, estamos en una especie de bache económico que la resiliencia de la mayoría de factores, sobre todo los que están vinculados a la demanda efectiva, empiezan a dar algunas señales. No es homogéneo el comportamiento de la demanda efectiva, el consumo y la inversión, pero estamos observando, visto en tendencia, que esto puede mejorar. La estabilidad de precios es un elemento muy importante que digamos, propicia un marco de estabilidad clave, digamos, en el análisis coyuntural e incluso en la perspectiva de mediano plazo. La inflación viene en descenso, la tasa de interés se está abonando al crecimiento económico del país, viene reduciéndose, y la paridad peso-dólar evidentemente da señales de certidumbre para los inversionistas. El tipo de cambio ya tiene un buen rato sosteniéndose en el nivel de 18.50, 18.40 pesos por cada dólar. Y no es solamente un momento, una condición de momento, de coyuntura, sino se está convirtiendo en la conducta sobre el cual podemos ver que al cierre de este ejercicio fiscal puede haber incluso una paridad por debajo de los 19 pesos. Eso nos parece relevante, insisto, porque genera certidumbre. Y la otra parte que hay que destacar, pues el avance que está teniendo el gobierno federal en la consolidación fiscal. Es decir, hay un mejoramiento de los ingresos fiscales del gobierno federal, o sea, el manejo de la hacienda pública por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay una contención del gasto y en ese sentido, pues la presión sobre los déficits presupuestarios se empiezan a ajustar para lograr niveles de endeudamiento que no presionen, digamos, a la economía en su conjunto. Eso son elementos muy importantes hacia una perspectiva de mediano plazo en donde los fundamentales sin duda van a estar ayudando a una rápida recuperación de la economía mexicana. Estos son los elementos que nosotros estamos visualizando. ¿Qué está pasando? Que a final de cuentas, la aplicación de aranceles por parte de los Estados Unidos, por parte de Donald Trump, pues está teniendo sus costos, y los costos están en Estados Unidos y en México. Esta situación que
a final de cuentas un impuesto que establece a la entrada de mercancías a Estados Unidos, pues está afectando a la capacidad de crecimiento de Estados Unidos, está afectando sin duda a la planta laboral de los Estados Unidos y de paso pues nos lleva a, como efecto, el comportamiento de la economía mexicana. Él ha entendido que hay una liga muy importante, muy significativa, una correlación económica entre las dos economías y que cualquier afectación como la que estamos observando en el caso de Estados Unidos, pues también tiene consecuencias en México, ¿no? Ahí hay un problema, como ya lo hemos visto, que las cadenas de suministro de productos intermedios pues están teniendo una desaceleración en el caso mexicano en función de que la demanda de mercancías en Estados Unidos, en la parte industrial, en la parte de las manufacturas, están contrayendo. ¿Qué pasa en la primera radiografía que nos dio a conocer la semana pasada, el día viernes, para ser muy concretos, con el crecimiento que ha tenido la economía, consecuentemente lo que estamos observando en el Producto Interno Bruto Real de México, en cifras originales? Veamos lo que está pasando. Ya sabemos que una buena parte de los efectos negativos que tuvo la economía de México pues fue el 2020 con la crisis de salud que se convirtió en una crisis inédita de crecimiento económico en el 2020 y que ha tenido sus consecuencias a lo largo del periodo reciente. Pero hay un buen momento entre el 2021 y el 2023, como ahí lo pueden ustedes observar, pues la economía tuvo un crecimiento de 4.1% en promedio. Es decir, un buen crecimiento que avisoraba de que esto podría mantenerse en el 2024. Y bueno, pues llega este mal momento de la imposición de aranceles y a enrarecer el comercio exterior de México, la cooperación económica a la luz del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, y se pensaba, por lo menos, que iba a haber un marco de negociación en donde se iban a suavizar las relaciones económicas y comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues ya lo podemos ver específicamente de que la economía de México, de hecho, a partir del cuarto trimestre del año pasado, ya se dio una caída, pues no una caída, sino un frenón importante en la actividad económica del país. Y queda más manifiesto el comportamiento hacia la baja, hacia una franca desaceleración económica del país en el segundo y en el tercer trimestre de este año, con el reporte, insisto, que recientemente nos dio el INEGI. En el segundo trimestre hubo una caída de menos 0.1% y se repite en el tercer trimestre el menos 0.1%. De manera que en el balance de 9 meses, la economía mexicana apenas creció 0.1%. Y esto es, digamos, la primera puntualización. Esto significa que suben las probabilidades de que el crecimiento económico de este año estén por debajo de las expectativas que hemos venido comentando y compartiendo con la audiencia de Ecoeconómico. Nosotros en lo particular traíamos una estimación sobre un crecimiento del 0.8% y varias organizaciones internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues estaban teniendo ya estimaciones de crecimiento de 0.6% e incluso de 1% en el presente año. Y yo creo que esta es la primera corrección que habría que hacer en las expectativas económicas de que va a haber un crecimiento desacelerado
que seguramente va a estar apuntando por debajo del 0.5%. Incluso puede estar menor en el presente año. ¿Cuáles son los elementos? O sea, ¿por qué está pasando en la economía mexicana en este periodo reciente, en los últimos 9 meses del 2025? El primer elemento que habría que destacar, que el sector industrial ha tenido una reducción, una caída significativa en el crecimiento económico, que lo podemos prácticamente observar, este comportamiento negativo, esta conducta negativa de las actividades industriales desde el tercer trimestre del año pasado. Tercero, negativo, cuarto trimestre del año pasado, negativo, y 3 trimestres consecutivos, primero, segundo y tercero, con caídas en el crecimiento económico de las actividades industriales, como también ahí lo podemos observar. Pero en el balance de 9 meses, las actividades industriales de México cayeron 1.8%. Y es parte de la explicación que viene a colación para ver, por un lado, que la industria de la construcción tuvo en estos 9 meses a los que hacemos referencia, tuvo una caída de 2.7%. Y eso está vinculado a que la inversión pública y privada evidentemente no se ha fortalecido en este lapso. Y por el otro lado, las manufacturas pues también tuvieron un decrecimiento de 0.5%. Y eso está ligado a las manufacturas automotrices, todo el sector industrial vinculado a la industria automotriz, todo lo que significa la cadena en su conjunto, ha tenido, a raíz de la imposición de aranceles específicamente, efectos negativos en la economía mexicana. Esos son, digamos, parte de los razonamientos que están incidiendo en la actividad económica de México, sin dejar de reconocer que también hay elementos que no aceleran de manera significativa el consumo, el consumo nacional, el consumo interno, la demanda interna en el sector de comercio y servicios, que de alguna manera también han contribuido que se haga lento la capacidad de demanda interna de la población, y también incide de manera significativa en la capacidad de crecimiento económico de México. Cuando vemos también el fundamento, es decir, bien, no hay crecimiento económico como el deseado, hay digamos, crecimiento marginal de apenas 0.1%, y hay un elemento clave que es la demanda efectiva, que tiene incidencias en la capacidad de crecimiento, en este caso limitado. El consumo por un lado, el consumo privado, ahí lo podemos ver, tiene una caída importante, aunque empieza a tener una especie de meseta que se empieza a configurar en los meses de, pues diríamos desde abril, empieza a haber ciertos movimientos, sobre todo en junio, julio, agosto, una conducta favorable. No es un efecto, diríamos, de grandes magnitudes, crecimientos de 6 y de 7% como traíamos en el 2023 en el consumo privado, pero ya hay señales en el último mes, e incluso esperamos, de acuerdo a los datos oportunos, que en el mes de septiembre haya un crecimiento positivo en el consumo privado. Ese factor tiene un efecto importante en la coyuntura, que en efecto no tiene la potencia suficiente para que modifique la conducta general de la actividad productiva del país. Y el otro elemento, que es el más franco en términos de los efectos en el descenso
del Producto Interno Bruto, sin duda, es la inversión. La inversión física, también le denominamos la inversión productiva, que es inversión en maquinaria, equipo y construcción. Está realmente la conducta, la traemos prácticamente desde enero con comportamientos negativos. Y ahí lo podemos ver muy claro. Esto es parte importante de que la inversión no ha sido lo suficientemente capaz de generar una expansión productiva en el presente año. Hay una caída muy importante en las tasas de inversión, diríamos, a lo largo de todo el ejercicio, del presente ejercicio fiscal. Entonces, esos componentes no han ayudado, el consumo e inversión no han ayudado a que haya un crecimiento económico como se había previsto, crecimientos de 0.6% en este año, e incluso estimaciones que nos llevaban a un crecimiento del producto en el 2025 de 1%. Estas son las razones: debilitamiento de dos de los componentes importantes para generar crecimiento económico acelerado, ¿no? Pues se han aflojado, se han relajado, hay enfriamiento, y por lo tanto ese enfriamiento se repercute en la capacidad de crecimiento del país. En este panorama, y esto nos ha llamado la atención, ya cuando hablamos de contextos específicos, de ver tonos diferentes, y nos llamó la atención el tono diferente que está marcando Michoacán. Michoacán, en el recuento del 2025, los datos firmes los tenemos hasta el primer semestre del 2025, pero empezamos a ver conductas que cambian de sentido en relación a la conducta general del país. Es decir, mientras la economía de México va hacia una desaceleración muy pronunciada, ya dijimos cuáles son las razones, sobre todo este parón que se generó a partir de la imposición de aranceles en Estados Unidos, pues las economías que no tienen componentes industriales vinculados a la economía de Estados Unidos, estamos hablando de toda la parte manufacturera, industrial, vinculada a la industria automotriz, autopartes, electrónica. Michoacán no está en ese panorama. Y ya sabemos que, pues, a final de cuentas sí es estructuralmente una gran limitante, pero en coyunturas de esta naturaleza le genera menos afectaciones. Está, diríamos, menos contagiado de ese tipo de sectores o ramas específicas de la industria, y por lo tanto el efecto que tiene particularmente la industria manufacturera pues no se ve reflejado negativamente. Son otras las ramas que le dan fortaleza al sector industrial de Michoacán, ¿no? La industria alimentaria, la industria química, son sectores, la minería, por supuesto, sectores que en lo particular en Michoacán se han venido fortaleciendo. Cuando revisamos específicamente el cambio de tono que hemos comentado en algunas ocasiones con nuestros seguidores en nuestra audiencia de Ecoeconómico, veamos un poquito la radiografía de lo que está pasando en Michoacán. Si revisamos específicamente el segundo trimestre a través de lo que nos ofrece el indicador trimestral de la actividad económica de los estados, en el segundo trimestre Michoacán tuvo un reporte de aumento real de 3.8%, y el crecimiento que ha observado en el segundo trimestre del 2024 era de 0.6%. Es decir, hay un cambio evidentemente muy pronunciado de 0.6% a 3.8%. Y aquí vienen los cambios. El campo, el sector rural, de reportar tasas negativas en el 2024, específicamente en ese trimestre, cambió de menos 4% reportada en el 2024
a 12.5% de crecimiento en el segundo trimestre de este año. O sea, hay un cambio de tono muy significativo. Está claro, los productos que inciden de manera favorable, pese a las condiciones complejas que tienen la producción de aguacate, la producción de limón y otras frutas que se generan en la tierra caliente, que pues han tenido complicaciones, ¿no? El contexto, el marco de inseguridad tiene afectaciones. Sin embargo, ahora sí que eso no les ha limitado como para fortalecer, que sea robusto la producción y la exportación de productos primarios. Y el otro sector que cambió de tono, que es uno de los factores significativos en el cambio en la dirección de la capacidad económica de Michoacán, pues es el sector industrial, ya lo habíamos dicho. Todo el 2024, los trimestres que habíamos observado, diríamos 6 trimestres con tasas negativas entre el 2023 y el 2024, en el recuento del 2024 tienen una caída las actividades industriales de 6.5%, pero todos los trimestres, los 4 trimestres, tasas negativas. Bueno, el segundo trimestre, en el caso de Michoacán, las actividades industriales crecieron 5%. Esto ya nos da un marco distinto, e incluso en las proyecciones que hemos comentado con la audiencia de Ecoeconómico. No es cosa menor. Miren, el resultado de este cambio de tono en la actividad económica de Michoacán, ya lo habíamos señalado en comentarios anteriores, ubica al Estado de Michoacán como la segunda economía de mayor crecimiento en el país en el segundo trimestre. Es decir, nos llamó la atención porque al ser en este trimestre la segunda entidad federativa con mayor expansión económica, eso ya nos llama la atención que el recuento hacia el primer semestre pues va a ser positivo. El año 2024, Michoacán ubicaba en términos de capacidad de crecimiento el lugar 28. Imagínense, pasó del lugar 28 a la segunda posición nacional. Pero específicamente cuando hacemos el balance en el primer semestre, ya no solo del segundo trimestre, el primer semestre hay un cambio de conducta. La economía crece 2.4%, apoyado en la recuperación del campo y apoyado en la recuperación de las actividades industriales. Hay un cambio de conducta que es importante destacar. Michoacán en el primer semestre del 2025 ocupa la 7ª posición nacional. El año 2024 ocupaba el lugar 29. Es decir, también hay un cambio muy importante en este recuento del primer semestre. Cuando revisamos las posiciones, solo la posición de la economía de Michoacán en el plano nacional, y vemos la participación, es decir, cuál es la posición que tiene Michoacán en el comportamiento de la actividad económica de los estados. En la actividad total de la actividad productiva de Michoacán, en el 2025 ocupa la 7ª posición. En el 2024 era la posición 29. En las actividades primarias, en el primer semestre, ocupa la 11ª posición. El año pasado ocupaba el lugar 24. En actividades industriales ocupa la posición 16, en tanto que el 2024 el lugar 29. En servicios, en el sector de servicios, ocupa el lugar 9 del año 2024, el 19. Es decir, hay un cambio en las posiciones que tiene Michoacán
en el marco de las entidades federativas. Esa es otra señal de que está cambiando de tono. Cuando vemos en particular el sector industrial que, pues, de tener 24 meses consecutivos de tasas negativas y que en junio la actividad industrial crezca 22% y que en julio crezca 22.8%, diríamos, bueno, hay un cambio importante que ha favorecido la expansión de Michoacán. Cuando revisamos la recuperación de la minería, con crecimientos de mayo 18.3%, de junio de 39.6% y de julio de 44.6%, es una señal inequívoca de que hay una recuperación de la economía de la parte industrial de Michoacán. Las actividades de generación de energía eléctrica, agua y gas tuvieron crecimientos en junio y en mayo por el orden del 14%. Las manufacturas en junio 26.6% y en julio 28%. Digamos, la industria de la construcción fue la que tuvo crecimientos menores, modestos, sobre todo en julio. En junio tuvo crecimiento de 7.2% y en julio de 2.7%. Pero ahí podemos ver la lectura por qué el sector industrial se está recuperando, ¿verdad? Fuerte presencia de la minería, es decir, hay una recuperación importante de la minería y una recuperación importante de las manufacturas. Eso le da un balance distinto a 7 meses del 2025, crecimiento de 3.4%, en 7 meses del 2025, nuevamente la minería destaca con un crecimiento 8.5%, la manufactura es de 6% y en el balance pues la construcción no logra empujar, ¿no? Tiene una tasa negativa de 9.3% que está vinculada a lo que señalamos, que la falta de inversión pública y privada pues está incidiendo negativamente en el comportamiento del sector secundario del Estado. Obviamente hay una mejoría en la parte del sector industrial. Michoacán ocupa en este lapso la posición octava a nivel nacional, con ese crecimiento de 3.4% en las actividades secundarias. Nosotros tenemos muy claro que los componentes de demanda agregada han sido elementos importantes para que la resiliencia de esta demanda favorezca la expansión económica de Michoacán. Es decir, no es el efecto solo de la coyuntura, sino el bagaje que una especie de bola de nieve que haya estado diluida y que está teniendo efectos en variables como el consumo interno del Estado. En el consumo interno del Estado vemos mejoría en promedio del empleo formal en el Estado, un crecimiento entre el 2018 y el 2025 de 2%, promedio anual. El ingreso de los trabajadores que cotizan en el IMSS en promedio tuvieron un crecimiento del 16.6%. El salario mínimo entre el 2018 y el 2025 tuvo una recuperación de su poder de compra del 129.4%, y aunque ha habido mermas en este año de las remesas familiares, el crecimiento promedio anual entre el 2018 y el 2025 fue de un crecimiento del 5.3%. Ahí tenemos todos los componentes que revisamos que están teniendo efectos positivos en esa resiliencia de la demanda agregada. La inversión física es una limitante, pero sigue teniendo efectos favorables, es decir, la inversión pública directa en promedio es por el orden de 2,000 millones de pesos anuales. La inversión federal anda por el orden de los 7,900 promedio anuales, y eso favorece, es factor de incidencia
positivo para el comportamiento reciente de la economía mexicana. Y parte de esta expansión de la inversión física, también habría que señalar que la deuda pública directa del gobierno del Estado en parte también ha favorecido la inversión de corto plazo, me refiero en términos de financiamiento, que también ha tenido impactos en el crecimiento económico de Michoacán. Esto es parte de lo que habría que revisar, porque nos faltaría ver cómo se está comportando la inversión privada. Lo deseable es que los componentes de inversión física entre lo público y lo privado representen aproximadamente, que ese es el gran reto, del 3.5% del Producto Interno Bruto del Estado de Michoacán. Eso vale la pena empezar a indagar de manera mucho más profunda. El gasto del gobierno en general es otro de los factores que inciden, es decir, el tamaño del gasto público estatal. Lo que hemos observado entre el 2018 y el 2024, que la tasa de crecimiento real de expansión del gasto público del Estado es de 1.3%. Es el crecimiento real que ha tenido. Es un efecto, si no muy dinámico, sí, no es tan dinámico, sí tiene efectos favorables en el crecimiento económico del Estado. Hay elementos que le favorecen mucho, es decir, por ejemplo, las exportaciones, lo hemos destacado aquí, juegan un papel significativo, si no tiene la capacidad exportadora de entidades federativas como Guanajuato, Jalisco, que los tenemos a la mano, por la parte del valor agregado de la industria, ¿verdad? Que están generando aspectos industriales tecnológicos vinculados a la industria automotriz, manufacturera, de las autopartes, de la generación o producción de automóviles. O sea, Michoacán no está en ese marco y por lo tanto el valor de las exportaciones son limitadas. Sin embargo, sí habría que destacar las exportaciones agrícolas de Michoacán. Destacan porque es el principal exportador, el número uno en exportaciones agrícolas en el país. Ocupa la primera posición. Está exportando alrededor de 4.590 millones de dólares en el 2024. Y en el 2025 incluso hay una aceleración importante. En el primer semestre tuvo un crecimiento del 16.7%. Eso, aunque hay que tener cuidado en la dimensión del valor, sí está teniendo también efectos favorables. Esto nos lleva, a final de cuentas, en algunas conclusiones que habría que destacar. Todo indica, con los elementos que hemos expuesto, que la economía de Michoacán tendrá una recuperación en el 2025. Los elementos que hemos expuesto de manera resumida hacia allá apuntan. Esto nos lleva también a establecer la estimación que hemos hecho en Ecoeconómico, es que el Estado de Michoacán estaría creciendo este año en una tasa de 2%. Sí, muy superior a la tasa nacional, que como ya vimos, estaría creciendo en el mejor de los casos abajito del 0.5%. Esto es realmente una sorpresa, diríamos, muy, muy alentadora para las condiciones que Michoacán padeció particularmente en el 2024, donde hubo una caída en la actividad económica de menos 0.3. Es decir, es un aliciente importante para todos los agentes económicos locales. Ya lo vimos, el apoyo del crecimiento que estamos estimando del 2% está sustentado en la parte rural, en la parte agrícola,
y está sustentado en la recuperación de las actividades industriales. También nos debe de quedar muy claro que la resiliencia de la demanda agregada en los componentes de consumo, inversión y gasto de gobierno están generando incidencias favorables en la aceleración económica del 2025. Se suman las exportaciones en esta misma conducta y bueno, pese a lo que hay en el ambiente, en el clima de inseguridad que ha padecido el Estado en el periodo más reciente, diríamos, la economía real se está imponiendo en Michoacán. Ese es el comentario que el día de hoy compartimos con nuestros amigos de Ecoeconómico, siempre en la recomendación de que Ecoeconómico es el espacio que te mantiene al tanto del desempeño de los fundamentales económicos del país y también de las entidades federativas. Recuerda sobre todo que hay que cuídese mucho, y también cerramos de que si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.